Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Fabiola Franco y esta es la segunda parte de la entrevista con el maestro Mancilla. Quien en la emisión anterior nos platicaba sobre qué es la consulta popular y otros mecanismos de participación ciudadana. Y para retomar nuestra conversación, maestro Mancilla, ahora sí, de miras al ejercicio del 1 de agosto del 2021, la pregunta que ha generado pues el revuelo y todo el ambiente político que se genera alrededor de esta consulta popular, en estricto sentido que respecto al procedimiento jurídico, una vez llevada la consulta popular, ¿qué seguiría? Pues en caso de que la respuesta mayoritaria fuera una o la otra, ¿qué procede? Porque al parecer la gente todavía no ubica muy bien qué sucedería a partir de la resolución de lo que se emita el 1 de agosto y que además el INE se ha comprometido a dar los resultados durante la misma noche de ese día del 1 de agosto. Gracias, Fabiola. Como comentábamos en la cápsula anterior, precisamente, no hay que olvidar que estamos frente a un mecanismo de participación en el que nuestra Constitución lo prevé como un derecho y una obligación. En ese sentido, va a resultar muy importante que participemos en este tipo de ejercicios de participación ciudadana. Al margen de muchos otros aspectos, porque desde luego puede haber entre partidarios de sí, de no, del contenido propio de lo que está en consulta. Lo que es importante recalcar es que son mecanismos de participación ciudadana que nos han costado mucho construirlos a lo largo de la historia de nuestro país y que hoy en día que los tenemos, lo menos que podemos hacer es participar, ejercerlos. Entonces, este es un mecanismo muy importante y una premisa fundamental. Ahora bien, el tema de este tipo de consultas, en particular la consulta en la que estamos inmersos en este proceso y que vamos a celebrar el 1 de agosto del 2021, lo importante es que en términos constitucionales y legales se prevé que si el del resultado de la participación se alcanza a identificar que un sentido u otro del mismo resultado está soportado por al menos el 40% de la lista nominal que tenemos hoy en día, y nada más para hacer referencia en términos de lo que la propia información del Instituto Nacional Electoral está actualizado al 25 de junio de 2021, tenemos que la lista nominal se constituye de 93.439.999 ciudadanos. Sacando aritméticamente la cuenta, 40% al menos, significa que debiéramos de tener una participación en un sentido u en otro de al menos 37.376.000 personas, ciudadanos. Si se llega un sentido, ya sea sí o un no, de la votación, entonces, en términos de la Constitución y de la ley, es una consulta cuyos efectos son vinculatorios. ¿Qué significa que sea vinculatorio? Que resulta obligatorio para las instituciones correspondientes llevar a cabo lo que tengan que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una primera importancia. Si llega a ese punto, entonces sería vinculatorio. Lo demás, es decir, que si no es vinculatorio, pues bueno, parecería que no debe de pasar nada. Y aquí es donde está el punto de quiebre y donde cobra relevancia el contenido del planteamiento que se está haciendo en la consulta. ¿Por qué? Porque precisamente parte de las discusiones que escuchamos en muchos lados, académicos, analistas, el público en general, era, oye, eso significa que si el resultado de la consulta es un sí,
pues pareciera que es simple y llanamente confirmar que las autoridades deben hacer lo que tienen que hacer. De lo contrario, y era parte de la discusión que se dio en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se revisa la constitucionalidad de la materia de la consulta, se señalaba precisamente como uno de los argumentos de que imagínense ustedes si llegase a haber un resultado en sentido negativo. Es decir, no, pues no estoy de acuerdo en que se investiguen los actos del pasado en términos de lo que está previsto en la consulta. Parecería que las autoridades estarían omitiendo por un resultado aparentemente de la voz democrática del pueblo en que no hagan lo que tienen que hacer. Entonces, es un elemento que convierte esto en una complicación. De ahí las discusiones, pues, ¿de acuerdo? Pero vayamos al punto de si es vinculante, pues tendría que llegarse a ese porcentaje en el resultado de la votación. Si no se llega a ese número de participación, pues parecería que no debiera de pasar nada. Pero digamos, eso es una segunda consecuencia en términos estrictamente jurídicos, ¿de acuerdo? Pero de lo que es en la propia consulta, ese es el punto. Y como comentabas, ¿qué sigue? Suponiendo sin conceder que se llega a ese porcentaje de participación y en al menos ese 40% de la lista nominal vota en el sentido de un sí, se vuelve vinculatorio, luego entonces, ¿qué debe de seguir? Bueno, pues debe de seguir que cada una de las instancias del Estado mexicano que tiene alguna participación en este tipo de actos, por ejemplo, de investigar y de juzgar y sancionar, pues bueno, tendríamos la participación en primera instancia de el Ejecutivo Federal, como lo indica la propia ley federal de consulta popular. El Ejecutivo Federal tendría que actuar en consecuencia, por ejemplo, si hay evidencias, soportes documentales que puedan ser susceptibles de investigarse como probables hechos delictivos, pues tendría que presentar las evidencias ante la Fiscalía General de la República o ante las Fiscalías Generales de Justicia, dependiendo de los actos que estemos hablando, si es a nivel federal o a nivel local. Entonces, ¿qué seguiría? Pues la Fiscalía General de la República tendría como instancia que encabeza el Ministerio Público, es decir, la investigación de actos o hechos que pueden ser probablemente delictivos, tendría que hacer la investigación y una vez integrada la carpeta correspondiente, pues presentarla ante el Poder Judicial de la Federación, es decir, todo el procedimiento que debe de seguir. Y ya los juzgadores tendrían que decidir si procede o no una sanción o no, derivado de toda la información que se le haga. Pero también hay otras instancias que deben de seguir el curso correspondiente, como por ejemplo el propio Poder Legislativo debería de intervenir en lo que correspondiese. Entonces, tenemos un concierto de participación de distintas instancias del Estado mexicano que, ojo, y esto es muy importante señalarlo, que aun y cuando el resultado en un sentido positivo de la consulta tendrían que llevar a cabo lo conducente, eso no significa que omitan las autoridades competentes las acciones que correspondan. Es decir, eso no es un pretexto ni puede ser un obstáculo para que las autoridades competentes cumplan con su finalidad. De ahí lo complejo, digamos, en términos de discusión social y desde luego de discusión hasta ideológica en algunos casos, ¿no? Que hemos escuchado, pero es importante focalizar la discusión. Es decir, sí estamos en un mecanismo de participación ciudadana, sí
una instancia tan importante y tan fundamental para los mexicanos como el Instituto Nacional Electoral y los ciudadanos que están participando incluso en todo este proceso de capacitación, de volver a formar parte de mesas receptoras del voto, de estar preparándose para que el 1 de agosto podamos acudir a ejercer este derecho y cumplir con una obligación, con independencia de los gustos o disgustos en todos los contextos. Lo cierto es de que no hay que perder de vista todo lo que está sucediendo alrededor de un mecanismo de participación como es este, y que son espacios de ejercicios democráticos que no debemos de perder, con independencia, insisto, y esto es muy importante porque yo he leído, he escuchado muchos que dicen, no, mi forma de decir no a este tipo de cosas es no participar. Y entonces pareciera que estamos invitando a incumplir una obligación constitucional o de poder ejercer un derecho previsto en la Constitución. Es decir, es muy interesante el mecanismo que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Definitivamente es un tema interesante, muy amplio, porque pues involucra varias aristas, la parte política, jurídica, mediática, vaya, un sinfín de situaciones que nos llevará pues como ciudadanía, o nos debería de llevar a la reflexión y después pues a la toma de una decisión, ¿no? Al momento de ir y en las mesas receptoras, pues también de ser responsables como ciudadanos y ciudadanas y decir, este es un derecho, pero también es una obligación y también es una responsabilidad al momento de que uno actúa o acciona, ¿no? Entonces, en definitiva, también la consulta popular, particularmente esta del 1 de agosto, nos va a dejar muchas experiencias, muchas enseñanzas que pues deberían de servir para continuar construyendo la democracia, maestro. Última pregunta de esta entrevista y que también pues invitamos a nuestro público a que nos deje sus respuestas aquí en la cajita de comentarios es, ¿cuál es la importancia de que en las democracias se lleven a cabo estos ejercicios? Gracias, Fabiola. Pues es, como hemos visto, una importancia fundamental, trascendental, por diversas razones. El origen mismo de los mecanismos de participación. Es decir, estábamos principalmente hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, estamos muy apegados, muy acostumbrados a los mecanismos de democracia indirecta, ¿no? Es decir, me desligo de alguna forma como ciudadano de mi responsabilidad social política y que sea alguien más quien decida y que para eso además lo elijo, ¿no? Elijo a mis representantes, elijo a las autoridades y ya que ellas decidan. Y yo en ese sentido me separo de alguna forma de mi responsabilidad social comunitaria, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos recuperando mecanismos de participación directa en donde el ciudadano no solamente tiene que cumplir con estos derechos de elegir a sus representantes políticos y administrativos. No, ahora también es acompañarlos desde dos visiones, una de supervisión y otra también de un acompañamiento en la toma de la decisión. Entonces, no solamente te voy a estar supervisando porque yo te elegí para que cumplas con determinadas cuestiones, sino también de acompañarte en el ejercicio de la toma de las decisiones políticas fundamentales. Es decir, el proceso cambia porque nos convierte en partícipes directos de decisiones fundamentales, como siempre debió haber sido y como debe de ser, porque alguien que no es acompañado a la mesa de la discusión generalmente se siente excluido del resultado de la mesa de discusión. Y la gran pregunta ahí es, ¿y yo como por qué tengo que atender eso si ni fui invitado? Ahora el proceso es distinto. Estamos siendo invitados, no podemos señalar que no lo fuimos y cuando ya entonces se tomen ciertas decisiones, no podemos decir y no me escucharon, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes. Y además, el tema de que hemos venido construyendo
como sociedad mexicana estos mecanismos con la inclusión y con el apoyo de instituciones pues valiosas y fundamentales como el INE, ¿sí? Como otras instituciones a nivel local, los institutos electorales, que tienen una labor sumamente importante de enfrentar incluso discusiones o señalamientos totalmente fuera de lugar y en donde lo importante es que tenemos estos espacios de discusión, de participación y los tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en los estados democráticos y México debemos de aspirar a consolidarnos como un estado constitucional de derecho democrático, es decir, en donde la Constitución, las leyes permitan el ejercicio pleno de todos estos derechos y los mexicanos participemos en ellos, ejerciendo esos derechos, se manda un mensaje también fundamental para las propias autoridades. Es decir, estamos presentes, seguimos aquí y algo muy importante que destacar, esta sería el primer ejercicio de consulta popular. Entonces, tampoco seamos tan duros con nosotros mismos, porque nuestra historia independiente apenas tenemos poco más de 200 años. El ejercicio político, electoral, democrático, se ha señalado por los estudiosos que lo tenemos a partir del año 2000. Es decir, o sea, traemos una democracia incipiente, una democracia político-electoral incipiente, pero además estos mecanismos de participación ciudadana también requieren de su proceso de madurez. Es decir, aprendamos de esta experiencia, seamos como ciudadanos más comprometidos y exijamos procesos que en los mecanismos de participación ciudadana vayamos focalizando las discusiones. Si no estamos de acuerdo en lo que se ha propuesto en este momento, veamos cómo podemos mejorar desde las propias leyes, desde la propia participación ciudadana, hacia dónde debemos de enfocar las discusiones entonces. Por eso es muy importante este proceso de participación, porque nos va a dejar, no, es un parteaguas de cómo veníamos y hacia dónde vamos a ir. Derivado de esto, vamos a tener muchas experiencias que nos va a obligar a mejorar y fortalecer este tipo de mecanismos. Y es lo importante que hay que destacar. Y desde luego, pues con toda la labor que muchos ciudadanos van a desempeñar el 1 de agosto con la organización del Instituto Nacional Electoral y la expectativa que desde luego está creando este mecanismo y el resultado del mismo. Pues en definitiva, maestro, hay que aprovechar estos mecanismos de participación ciudadana que además, como sociedad, ya no lo comentaba en la primera cápsula, nos ha costado mucho obtenerlos, las conquistas, por así decirlo, de espacios en donde ya no solamente votemos el día de la elección y se deje ahí a los representantes, sino ahora que los acompañemos y las acompañemos pues en las tomas de decisiones hasta donde podemos y la Constitución lo permita, pero que nos involucremos con todo ello. Pues en verdad un tema muy apasionante que podría darnos para muchas cápsulas definitivamente, pero pues maestro José Luis Mancilla, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchas gracias por participar con la Cátedra Madero y acercar toda esta información hacia la ciudadanía. ¿Algo más que quiera agregar o decirle a nuestro público? Pues muchas gracias, Fabiola. Yo quisiera agregar que tenemos que hacer un ejercicio muy importante en el aspecto de informarnos, de acercarnos a nuestros derechos fundamentales, de conocerlos y de también conocer nuestras obligaciones. O sea, tenemos una obligación primaria, formarnos a nosotros mismos. Y si no es así, pues tenemos instancias, no solamente en el propio sistema educativo nacional, sino otras instancias como el propio Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales a nivel local, que tienen no solamente instrumentos de capacitación
para conocer toda nuestra cultura cívica, nuestros derechos constitucionales, electorales, políticos, etcétera, etcétera, sino acercarnos precisamente a todos estos elementos, porque eso genera lo que muchos han denominado ciudadanía. Es decir, no puede haber ciudadanía si no estamos debidamente informados, si no contamos con los elementos de constitucionalidad, de legalidad. Yo he venido fomentando y he venido señalando que es muy importante fortalecer y fomentar una cultura de constitucionalidad, ya no de legalidad estrictamente hablando, sino de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer los derechos fundamentales. Conociendo los derechos fundamentales, podemos de ahí hacer todas las derivadas posibles y vamos a reconocer los instrumentos que tenemos para hacer exigibles todos esos derechos, pero también de conocer nuestras obligaciones, porque como ciudadanos a veces solamente queremos estar exigiendo a los demás, a las autoridades, pero no identificamos o no queremos reconocer cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, si construimos esa ciudadanía a partir de la información, de los derechos, de las visiones integrales, eso incluso ayuda para saber en qué debemos mejorar. Yo solamente puedo mencionar un tema que a mí siempre lo comento con mis alumnos y me llama mucho la atención porque eso nos tiene que generar un proceso de reflexión importante. En la última encuesta sobre constitucionalidad que trabajaron conjuntamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el Instituto Nacional Electoral, resulta que tenemos un desconocimiento de la Constitución en poco más del 90% de la población. Pero resulta muy interesante cuando se les pregunta a ese porcentaje tan alto de ciudadanos, de mexicanos en términos generales, que desconocen la Constitución, se les pregunta si estarían de acuerdo en que se modificara la Constitución. Un 60% dice que sí. La gran pregunta que yo me hago y que lo planteo con mis alumnos es, ¿cómo es posible que alguien que no conoce algo, pues pretenda cambiarlo? Si no sabemos qué es lo que está allí, ¿cómo lo cambiamos? Entonces, por eso, insistir en este acercamiento a la información, a esta cultura de constitucionalidad, de legalidad, la que instancias como el Instituto Nacional Electoral, desde luego, trabajan mucho, que se acerquen las personas, que busquen información, porque eso es lo que nos genera a todos elementos suficientes para decir, oye, tal vez aquí tenemos que corregir o en efecto, aquí tenemos que fortalecer. Entonces, de eso se trata, pero no desprendernos de esa obligación, porque al final de cuentas, todos formamos parte de una sociedad en la que las decisiones políticas fundamentales o nos benefician o nos perjudican. De ahí esta importancia fundamental de estos procesos también, estimada Fabiola. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Mancilla, de verdad nos llevamos muchas reflexiones y esperamos que pues quienes nos ven también se lleguen inclusive a reflexionar sobre la importancia de acercarnos a nuestra Constitución, que es donde pues están nuestros derechos y que nos respalda, ¿no? Prácticamente, y que antes de pensar en modificarla debemos de conocerla, y eso nos permitirá pues ser también una ciudadanía más informada y bueno, pues defender nuestros derechos. Muchísimas gracias, estimado maestro Mancilla, y a todos y todas les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Cátedra Madero. Si se perdieron la primera parte de esta entrevista, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que puedan revisar toda la serie de información precisamente que tenemos al respecto del tema de la consulta popular, pero muchos otros que nos hablan tanto de democracia como de derechos humanos. Mi nombre es Fabiola Franco y los esperamos en las próximas emisiones de la Cátedra Francisco I. Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE.